¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Beatriz Saavedra y en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo aviso. Cuando las condiciones así lo permitan, les invitamos a visitarnos de martes a domingo en un horario de 10 a 14 horas en República de Bolivia, número 17, en la Colonia Centro. Y bueno, mientras tanto, pues podemos seguir en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, en Instagram y a través de nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Bueno, pues el día de hoy estamos de gala, no nada más con la escritora con la que vamos a hablar, sino también pues con nuestra ponente del día de hoy, nuestra querida Mariel Monente, pues que está haciendo un esfuerzo en presentarse este día, y eso lo agradecemos mucho. La sacamos un poquito de sus vacaciones para hablar de la enorme Alejandra Pizarnik. Y bueno, como para los que nos siguen siempre en este ciclo, que ya tenemos más de 5 años, Poéticas de la Inteligencia, en donde cada mes hablamos de una escritora diferente para reconocerla, para recordarla, para volver a valorar su obra, para nombrar a estas grandes mujeres que han sido invisibilizadas, un poco olvidadas por la historia. Bueno, primeramente, la maestra Cintia Burgos nos va a hablar un poquito sobre Alejandra Pizarnik. Ella, bueno, cursa actualmente la licenciatura en Letras en la UNAM, es miembro del taller literario Alicia Reyes en la Capilla Alfonsina, pues ha participado ya en varias antologías en México y en el extranjero, y también en varios festivales de poesía. Y bueno, pues sus poemas ahí van tomando rumbo por diferentes caminos. Bueno, adelante, por favor, Cintia. Muchísimas gracias, Betty. Qué bonita presentación. Ahora yo haré lo propio con la gran Alejandra Pizarnik, siempre tan enigmática, misteriosa, que siempre tiene ese enganche que nos atrapa, esa belleza en las letras. Hoy, en Poéticas de la Inteligencia, hablaremos de Flora Alejandra Pizarnik, quien nace en la capital argentina el 29 de abril de 1936, en el seno de los Pocharnik, una familia de inmigrantes ruso-judía. Aunado al contexto político de la época, problemas familiares y algunas condiciones físicas, Bluma, como era apodada, sorteó una infancia compleja que da pie a una juventud ávida de lecturas y adopta todo lo opuesto a lo que debe ser, abandonando su apodo quizá para hacer otra, de acuerdo con la biografía escrita por Cristina Piña. Estudia filosofía, se cambia después a periodismo y luego a pintura. Este enfoque multidisciplinario siembra en ella herramientas para dedicarse a oficios literarios de tiempo completo. Más tarde, ella vive en París, donde entabla amistad con Cortázar, Paz y Rosa Chastel, y trabaja para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Allí también estudia historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona. Tras su retorno a Buenos Aires en 1964, Pizarnik publica Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura, El infierno musical y La condesa sangrienta. En 1969 recibe una beca Guggenheim y en el 71 una Fulbright. Pizarnik muere a los 36 años de edad el 25 de septiembre de 1972, mientras gozaba de un permiso de fin de semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada a causa de una sobredosis intencional de barbitúricos. Fue velada en la Sociedad Argentina de Escritores, sede que prácticamente se inaugura para su sepelio. En el pizarrón de su recámara se encontraron sus últimos versos. No quiero ir nada más que hasta el fin del fondo. Muchísimas gracias. Una semblanza un poquito breve, ya nos hablará más la maestra Mariel Monente y pues estamos ávidas de saber más de Pizarnik. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a leer un poquito la semblanza, muy, muy breve, sobre
Mariel Monente. Ella, bueno, nació en Buenos Aires, Argentina, escribe poesía, narrativa y teatro, es gestora cultural, correctora literaria y compiladora. Jurado de preselección del certamen Manuel Mujica Lainez 2009-2016, mención extraordinaria mundial Nocide de poesía italiana en 2015. El segundo premio Paco Urondo en 2017, distinción Zona de Arte 2017, Pluma de Oro 2019, Abrazo de Voces, segundo premio en poesía hacia Ítaca en 2019. Publicaciones tienen poesía Donde anido, Cordel, Lo que precipita, Sombra de cóndor, Sutura, Casa ciega, Acaso lo fugaz y Hay ojos en el agua. Ha colaborado en numerosas antologías en Argentina, España, Cuba, Portugal, en narrativa. Pues bueno, un placer tenerte aquí, querida Mariel Monente. Adelante, por favor. Gracias. Gracias a las dos, Cintia y Beatriz, por estas palabras. Gracias, Cintia, por tu semblanza acerca de Alejandra. Justamente acá tengo a mi costado el libro que mencionaste. Es una biografía de un mito, se titula, de Cristina Piña y Patricia Venti, en su versión aumentada, porque como sabemos se encontraron en mucho más material acerca de su vida, entonces ellas decidieron hacer una nueva edición de la biografía de un mito. Me he basado en las palabras que voy a comentar a continuación en esta obra, también en la poesía completa de Alejandra Pizarnik, editada también por Lumen, y compilada por Ana Becchiu, que es la persona que hace todas las compilaciones de hasta ahora. Bueno, para comenzar voy a empezar con un breve texto mío que me permitió escribir. Le puse de título Vida y obra en el espejo. Me pregunto qué haremos, si podremos confesar, decir, cómo nos hemos acercado a su palabra, cuerpo, sombra, noche. Lo hemos hecho desde la inocencia de la hoja en blanco, permitiendo así que nos reescriba, que reescriba nuestros nombres en su poesía, que llega desde el principio, desde el despojo, desde el fondo. O fuimos con el morbo de saber qué se experimenta desde la desnudez de un escaparate. Vestimos tules negros, arrastramos muñecas informes vestidas de otoño con flores en nuestras sienes. ¿Desde qué lugar de la historia etiquetamos un corazón no binario? ¿Desde qué espejo la miramos, nos miramos con un dedo levantado al cielo y con otra mano arrojando la piedra a la rayuela con los pies en la tierra? Vamos, Alejandra, hacia tu iridiscente arder. Vamos por tu noche luminosa. Vamos, sí, desde el inocente vibrar de una piedra en la locura. Vamos, entremos de puntillas, en silencio, escuchemos tu silencio, porque la biografía siempre es el subjetivo mirar. Vamos, porque hay datos, hechos, testigos, testimonios, fotos, indagaciones, pero sobre todo hay nuestra mirada. Hay un velo que cubre y a la vez desnuda. Vamos, déjanos entrar. Ahora voy a compartir Abriendo el pasado, ensayo de un texto. Abramos el pasado. 30 minutos son 36 años. Alcanzados con gran esfuerzo, pudieron ser menos, ya que tuvo 2 intentos de suicidio antes del final. Abramos tu poesía que parta de tu corazón como un barco que nos lleve. Entonces digo inabarcable, desde las páginas del libro Biografía de un mito de Cristina Piña y Patricia Venti. Casi toda una vida dedicada a conocer los detalles, atar cabos sueltos con una admirable dedicación,
Últimamente se ha reeditado, como decía recién, porque se han incluido más investigación acerca de sus diarios. Los diarios se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, muy lejos de Avellaneda, el lugar donde ella nació, y muy lejos de París, el lugar elegido por ella. Digo inabarcable con cada relectura de su poesía completa. Inabarcable porque cada relectura de un poema es uno nuevo e inagotable, porque es un texto al que siempre necesitamos volver. Ensayo un texto para compartirlo hoy con ustedes a través de la maravillosa convocatoria del Museo de la Mujer. Trabajo admirable realizado allí y agradezco esta posibilidad, en especial a sus directores y a Beatriz Saavedra, Castellum y a Cintia Burgos aquí presente. Es un placer acompañarlos con este granito de arena en su labor. El texto que concibo es demasiado extenso, entonces reescribo anotaciones en una línea de tiempo en paralelo con la obra de Flora, Alejandra, Buma, Brímele, Sasha, nacida en Avellaneda, como bien dijiste, Cintia, en Buenos Aires, el 29 de abril de 1936. Es hija de Elías Pizarnik y Rosa Brumiker de Pizarnik, llegado justamente de París, huyendo del nazismo, en 1934 y de origen ucraniano. Pizarnik, como bien dijiste, su nombre solía pasar con los inmigrantes al llegar que cambiaban letras de su apellido cuando los inscribían en los pasaportes. El nombre original es Post-Hart, fuego en la lengua. Precozmente, Flora sabe de su deseo de escritura. Su primer libro es publicado a sus 19 años, con el título de La tierra más lejana, en 1955. Con su primer nombre, que después ella quitará, que es Flora A. Pizarnik. En este libro, del cual luego reniega y deja en la ausencia, escribe: miro rostros, busco rostros, hallo rostros. La imagen de su igualdad enfría la estética. Desde la ventanilla desde la ventanilla transitoria, mi asiento es la cima del mundo. También voy a leer otro breve poema de ella, de este libro, porque los primeros libros no son muy conocidos, entonces me pareció interesante compartir. Ella dice: las montañas permanecen impávidas, tremenda duda, arañarse bajo el manto carnal o remover los tallos difusos, tratando de encontrar la luz de un embeleso descolorido, el perfil de la flor única. Aquí se menciona a sí misma con su nombre Flor. Como ven, ante la desmesura, he decidido entrar de puntillas y esperar desde el silencio. No somos inocentes y conocemos el final. Podemos encontrar pistas, datos, recodos en el laberinto de la historia. Aparecen aquí señales de su perdurable amor por el surrealismo. Me gustaría compartir de su gran amiga y admirada lingüista y poeta, Yvonne Bordelois, como opinión al respecto de lo antes enunciado. Le voy a leer muy brevemente un texto de Yvonne Bordelois incluido en Biografía de un mito, que recién mencioné, donde Yvonne Bordelois hace referencia al tema del surrealismo, donde ella se siente involucrada, pero se permite hacer una reflexión acerca de la poesía de Alejandra. La imaginación, el mundo imaginario de Alejandra está visiblemente imantado por el paisaje surrealista, pero si bien el entronque visionario y el parentesco vital de Alejandra con el surrealismo es obvio, su escritura está lejos de ser surrealista.
Este punto se corrobora con mi experiencia propia. Recuerdo las innumerables veces que en su cuarto de la Rue de Saint-Sulpice o en la casa familiar de Constitución, Buenos Aires, discutimos los originales de Árbol de Diana y los trabajos y las noches. Cada palabra era sopesada en sí misma y con respecto al poema como un diamante del cual una sola falla en 10.000 facetas bastaría para hacer estallar el texto. Las palabras se movían, se volvían animales peligrosos, huidizos, erizados de connotaciones o resonancias involuntarias, súbitamente dispersos o excesivamente condensados, crípticos. Se añadía, se cambiaba, se tachaba, se recortaba, se contemplaba el poema como un objeto mural, una obsesiva piedra de obsidiana. Nada más lejos de la escritura automática, que este constante regresar e inquirir a cada línea, como un pequeño oráculo, el permiso de la vida y decirse. Y no basta con revisar y pulir cada uno de sus textos, importa además sobremanera el ordenamiento mismo de los poemas. Bueno, esto quería compartirlos porque Yvonne Verdelois, una poeta y lingüista muy importante en nuestro país, ha sido su amiga y compañera, confidente durante toda la vida. Bueno, en el año 1956 sale su segundo libro, aparece el segundo libro dedicado a León Ostrov, su psiquiatra, su psicólogo. Y es su primer libro como Alejandra. Ella elige quitar su nombre Flora y prefiere publicar con el nombre Alejandra. Recordemos que el primer libro es publicado económicamente por su padre. Esto es como un salto a la adultez. El libro se titula La última inocencia, está conformado por 16 poemas, pero es un viraje de 180 grados, porque ya aparecen los temas que luego profundizará: la reflexión sobre la poesía, la atracción por la muerte, la noche como emblema, la experiencia de duplicación del yo, la condición de exiliada de la realidad, el miedo, y se empieza a conformar lo que sería la marca de su discurso poético, hasta extracción de la piedra de la locura. En este segundo libro voy a compartir un poema muy breve que dice: Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Abre la pregunta sobre la verdad y la identidad del yo, la duplicación del yo, del lenguaje y el yo irreductible. Inicia un vector que culmina con el poema siguiente. En esta noche, en este mundo, no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Punto fatal de certidumbre este último poema acerca de esa falta esencial del lenguaje. Clausura su programa. Ella tenía un programa poético vital enunciado en sus palabras, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo. Es un reconocimiento a esa imposibilidad del lenguaje que ella pretendía. Esta búsqueda que remite al surrealismo y a los poetas malditos, donde se enuncia una correspondencia entre la vida y la poesía. Como dice Octavio Paz, donde la vida y la poesía se unen en un solo instante con la poesía, en un solo instante de incandescencia, perdón, lo leí mal. Ahora me gustaría compartirles como ejemplo de la página 64 un poema hermosísimo dedicado a Emily Dickinson. Del otro lado de la noche la espera su nombre, su subrepticio anhelo de vivir.
del otro lado de la noche. Algo llora en el aire, los sonidos diseñan el alba. Ella piensa en la eternidad. Bueno, continuamos con su obra. En 1958 publica Las aventuras perdidas, dedicado al querido poeta argentino Rubén Vela, gran amigo del grupo de Poesía Buenos Aires, que luego serán quienes editen sus futuros libros, en el que profundiza las líneas antes mencionadas y el desajuste de la realidad vivida como exilio o caída, la experiencia de la soledad, la condición de extranjería, extranjera respecto del propio nombre, y la infancia como ámbito sagrado. Hay muchas connotaciones en cada ítem que voy mencionando, pero estoy haciendo un resumen a vuelo de pájaro. El poema Tiempo está dedicado a Olga Orozco, otra gran poeta pampeana de la provincia de La Pampa, Argentina, que ha sido su amiga toda la vida, han sido muy amigas, admiración mutua. El poema es Tiempo y dice, acá menciona otra de sus obsesiones, digamos, en la poesía. Yo no sé de la infancia, más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla, mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. Aquí aparece también otro de los temas que mencionamos, que es el tema de la infancia. Bueno, ella tenía un sueño, que era viajar a París, y dicho sueño se hace realidad el 11 de marzo de 1960, parte en el buque La ENEC. Es un viaje de regreso a los orígenes. Como dije, sus padres provenían de París, y su madre vino embarazada de su hermana Miriam. Su estadía está plagada en París de dificultades. Como vos bien mencionaste, Cintia, especialmente económicas, problemas de vivienda, situaciones relacionadas a lograr su independencia y también conflictos amorosos, y su salud empieza a deteriorarse. Pero por otro lado le permite conocer y relacionarse con muchísimos artistas y escritores. En ese momento ella tiene tan solo 24 años. Ya es iniciado en este cambio profundo que desembocará en los libros Árbol de Diana, de 1962, prologado exquisitamente por Octavio Paz, y Los trabajos y los días. En este punto me gustaría compartir un texto del libro 15 poetas. Como les contaba recién, como soy un poco aficionada a las librerías de viejo, he encontrado este libro de 1963, en el cual ella está publicada junto a grandes poetas, en ese momento eran muy jóvenes, como Miguel Ángel, el mismo, bueno, Amelia Biagioni, Héctor Biel Temperley, Francisco Urondo, que fue desaparecido en la dictadura militar. Alejandra Pizarnik, esta antología tiene la particularidad que cada autor, en lugar de tener una biografía al inicio de su sección, se le pregunta qué es la poesía. Entonces cada uno hace una semblanza sobre qué es la poesía para él. Por eso tiene tanto valor este texto para mí. Alejandra Pizarnik dice, la poesía es el lugar en donde todo sucede. A semejanza del amor, del humor, del suicidio y todo acto profundamente subversivo, la poesía se desentiende de lo que no es su libertad o su verdad. Decir libertad y referir esta palabra al mundo inmundo en que vivimos y no vivimos es decir una mentira. No lo es cuando se atribuye a la poesía lugar en donde todo es posible. Si afirmo soy joven, doy un dato sin importancia. En este caso, la tiene pues, es lo que impide hablar de la poesía de una manera más o menos definitiva. Por eso me digo, estoy estudiando. Actualmente el poema es para mí un espacio
en donde busco y me dejo encontrar, en oposición al sentimiento del exilio, al de una espera perpetua, está el poema, Tierra Prometida. Cada día son más breves mis poemas, pequeños fuegos para la que anduvo perdida en lo extraño tan frío. Dentro de 3 o 4 versos suelen esperarme los ojos de quien yo sé, las cosas reconciliadas, las hostiles, las que no deja de aportar lo desconocido, y mi sed de siempre, mi hambre, mi horror, desde allí la invocación, la evocación, la conjuración. En cuanto a la inspiración, creo en ella ortodoxamente, lo que no me impide, sino todo lo contrario, trabajar mucho en un solo poema. Y lo hago de una manera que imita tal vez el gesto de los artistas plásticos. Adhiero la hoja de papel a un muro y la contemplo. Cambio palabras, suprimo versos. A veces, al suprimir una palabra, imagino otra en su lugar, pero sin saber aún su nombre. Entonces, a la espera de la deseada, hago en su vacío un dibujo que la alude. Y este dibujo es como un llamado ritual. Agrego que mi afición al silencio me lleva a unir en espíritu la poesía con la pintura. De allí que donde otros dirían instante privilegiado, yo hable despacio. Es un texto muy rico, escrito en París en 1962 para esta antología. Ya decíamos que, bueno, tiene 24 años cuando está allá y se aboca a la búsqueda del verso exacto, al punto de una obsesión, como lo describe Yvonne Bordelois, el gesto que ilumina la hoja en blanco, construir un lenguaje propio. Bueno, luego de esto aparece Árbol de Diana, que son 38 poemas, tiene un tono de tenuidad, generan un clima verbal quieto y transparente, como si suspendiera las palabras de hilos delicados. El poema 6, solo voy a citar, de Árbol de Diana, dice así: ella se desnuda en el paraíso de su memoria, ella desconoce el feroz destino de sus visiones, ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. En 1965 aparecen Los trabajos y las noches y los días. Las preguntas no han variado. Sigue con las mismas, la misma línea. Sus poemas son poemas que todavía se apoyan en la confianza autoral, se instalan en otra orilla que más adelante se aludirá como perdida y ausente. Este tema de las orillas es un tema que ya aparece constantemente en su poesía, y el poema es como el lugar donde ambas orillas se encuentran, de esa disociación de la cual ella padece. Este libro le permite ganar un premio, lo que hablamos de todas las incertidumbres que tuvo económica. En 1965 logra el Premio Municipal de Poesía en Buenos Aires, que es como una beca permanente, y allí sujeto poético habla desde un lugar perturbadoramente contiguo a la carencia, la muerte y la pérdida. Van pasando los años y en 1968, cuando aparece Extracción de la Piedra de la Locura, compuesto por 4 partes, vamos viendo cómo su salud mental y física se va deteriorando. Su programa, el que mencioné antes, traslada sustancia ontológica de lo vital al acto de poetizar, se va cayendo, ella ya casi no lo puede sostener, junto con la gran adicción que tenía a barbitúricos, anfetaminas y también al alcohol, las presiones vividas por tantas necesidades que tuvo en París y la dependencia de las drogas, hace que ella se vaya deteriorando cada vez más. Ella escribe en los cuadernos estos inéditos que mencioné,
Una noche fue tan fuerte el temor a enloquecer, fue tan terrible, que me arrodillé y recé y pedí que no me exiliaran de este mundo de odio, que no me cegaran a lo que no quiero ver, que no me lleven a donde siempre quise ir. Luego de esto regresa a Buenos Aires en 1964. Bueno, acá ya había hablado, aparte de lo que hablé de la otra orilla, también me gustaría mencionar el tema de la extranjería, que está muy vinculado también con los ancestros, ¿no? Este tema de haber llegado 2 años antes de su nacimiento, el nombre extranjera, entonces empieza a utilizar este nombre, extranjera, pasajera, fugitiva, y del poema como un lugar de reunión donde ella puede hacer alusión a una patria, una casa y un cuerpo. En 1966 también fallece su padre, y también al fallecer ingresa en su poesía, empieza a escribir poemas referidos a sus ojos azules, también nombra la palabra azul muchas veces como alusión a su padre. En 1969 se da un viaje a París, y aparece esto de que a veces escuchamos de no volver a los lugares donde fuimos felices. Ella no fue tan feliz, pero dentro de lo que tuvo muchos problemas en París en su primera estadía, pero dentro de lo que fue su vida, fue feliz. Bueno, regresa en 1970, su salud se ha deteriorado mucho y tiene 2 intentos de suicidio y varias internaciones en el Hospital Pirovano. Me gustaría leerles un pequeñísimo texto de la poesía completa de ella. Había preparado muchos más poemas que quería compartir, pero bueno, podrán todos ir encontrando la poesía, irla buscando para ir completando. Disculpen, ¿eh? Esto de movernos con los libros tiene su encanto. Hay un texto que se titula Sala de Psicopatología. El Hospital Pirovano, donde ella estuvo internada y constantemente ya a esa altura de su vida tenía ingresos con los intentos de suicidio y la depresión. Es un texto extenso, pero voy a leer un pedacito muy pequeño que dice: pero, ¿qué cosa curar? ¿Y por qué empezar a curar? Es verdad que la psicoterapia en su forma exclusivamente verbal es casi tan bella como el suicidio. Se habla, se amuebla el escenario vacío del silencio. Oh, si hay silencio, este se vuelve mensaje. Y también el mismo texto, que es bastante extenso, dice: el lenguaje, ya no puedo más, alma mía, pequeña, inexistente, decídete, ¿te las picás o te quedás? Pero no me toques así, con pavura, con confusión, o te vas o te las picás. Yo por mi parte no puedo más. Es uno de los últimos textos de 1971. Bueno, cabe mencionar un libro más, aunque tiene toda su obra en prosa que no he mencionado, que es El infierno musical, de 1971, del cual voy a leer un breve poema, porque ya estoy, bueno, con el tiempo justo, que es muy breve, se titula Signos. Todo hace el amor con el silencio. Me habían prometido un silencio como un fuego, una casa de silencio. De pronto, el templo es un circo y la luz un tambor. Bueno, Alejandra Pizarnik fallece finalmente, se quita la vida el 25 de septiembre de 1972,
con 50 pastillas de seconal sódico. Y queda en su casa, ella tenía una pizarra verde, donde escribía, una pizarra bastante como colegial, donde escribía los poemas, y queda en esa pizarra el poema que leyó un fragmento recién Cintia, que agradezco mucho. Dice: criatura en plegaria, rabia contra la niebla, escrito en el crepúsculo, contra la opacidad. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Oh vida, oh lenguaje, oh Isidoro. Bueno, con este último poema, bueno, cierro esta punta de un iceberg, porque es mucho, Beatriz, lo que tenemos para conversar acerca de Alejandra, pero bueno, me permití como este recorte para que haya una semblanza más o menos y un paralelismo entre su vida y su obra. Lo digo un poco entre comillas, ¿no? Porque nosotros decimos vida y obra en literatura y parece que nos olvidamos de lo que es la vida realmente de ese sujeto, todo lo que ha experimentado, su dolor, bueno, su historia, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito entre comillas. Gracias, Alba. Bueno, gracias, Beatriz. Muy bien, muchas gracias, Mariel Monente. Bueno, yo también siempre escribo un texto muy breve y vamos a pasar después a las preguntas y los comentarios, que creo que tenemos bastantes el día de hoy. Bueno, Alejandra Pizarnik dice: solo vine a ver el jardín, dice Alejandra Pizarnik, como metáfora de encontrar ese jardín inexistente de luz o de entrega para refundir la vida, ese jardín de Alicia, cosa que no alcanza o que alcanza cada día de su vida, al vivir con independencia y con la libertad de seguir su propia búsqueda, de encontrar y encontrarse a ella misma en todos los aspectos de su vida. Encuentra en la poesía la salvación y la muerte, en las palabras su autonomía, que disipa su delirio a temporadas y que la acompaña todos los días de su vida. A pesar de que fue una vida muy corta, Alejandra Pizarnik nos ha legado un importante número de obras pertenecientes a diferentes géneros, como ya nos ha mostrado mucho Mariel Monente. Ella escribe en sus diarios: heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, golfo, accidente, archipiélago, oasis, de cada trozo de tierra o de mar, han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. Una de las preguntas que no puedo contestar. Pero ¿de dónde has salido tú que eres así? Bueno, en el libro Los trabajos y las noches, que quizás para muchos, para mí también, sea el mejor libro de Pizarnik, ese libro la glorifica de manera contundente como poeta y también, cito, hacen de su muerte una verdadera posibilidad, pues este libro es la puerta de entrada a la búsqueda de un más allá poético, donde poner la cuota superior de su propia poesía. Esto lo dice Torres Gutiérrez. Un deslizarse lento entre sutiles imágenes de sombra y un llegar a la puerta donde nos sorprende una construcción delicada de palabras al borde de la oscuridad, casi en el absurdo. Es aquí donde se recalca el quebrantamiento, el despoblado y la angustia en Alejandra. Se le ha vinculado con numerosos movimientos literarios. Quizá el más frecuente sea el surrealismo, el cual fue un movimiento de vanguardia artístico y literario que, como todos sabemos, nació en Francia en la década de los 20. Quizá por el tiempo que ella pasó en ese país y debido al onirismo de sus imágenes
y la búsqueda de una experiencia poética trascendental dentro de su poesía que se relaciona a Alejandra dentro de esta corriente. Víctor Gustavo Sonana afirma que Alejandra Pizarnik parece seguir en el sistema de la lírica argentina contemporánea como una voz absolutamente original, sin antecesores ni sucesores, que suele inscribir a Alejandra en la difusa corriente del surrealismo argentino, aunque no se la considera una representante ortodoxa de este movimiento. Pero los poemas de Alejandra son generalmente cortos. Podemos observar una síntesis verbal extraordinaria en un semblante formal. La breve extensión de los poemas es el rasgo principal. En estos poemas presenta una condensación extrema de palabras. La conciencia de la fragmentación se manifiesta a través de la brevedad, primero, y de la extensión discontinua, después, dice Piña. En cuanto a la configuración verbal, lo primero que nos impresiona formalmente en la poesía es la progresiva brevedad que alcanzan sus poemas, hasta limitarse casi a una o dos líneas o versos, momento en el cual se produce un cambio que la lleva a abandonar esa condensación máxima para prodigarse en extensos poemas en prosa. Eso también lo comenta Piña. El sentido poético alcanzado por la obra de Pizarnik es el equilibrio con lo itinerante, bajo la condición de un viaje hacia un exilio interior con el que pretende penetrar la matriz de la poesía, fundirse en el poema, refugiarse en él y en la creación misma. En la raíz de su poesía está la pregunta frecuente por la esencia de la poesía desde la instancia del yo lírico. Ese sujeto admite en los dos casos su circunstancia de registro, desengaño expresado en la continua interrogación y reproche. Como en el poema que nos compartió Mariel Monente, ¿no? Alejandra, ¿no? Alejandra abajo, ¿no? Ese yo lírico, en ese yo lírico ella se cuestiona, se localiza. Bueno, el tema de la oportuna efigie en Pizarnik se observa de manera decisiva en la sensación que imprime cuando la poeta habla consigo misma, resultado de la alternancia de voces gramaticales. Permite leer al interior de su instrucción en la escritura que trata su creación y la relación con su obra de manera enfática. Vida y lenguaje están profundamente entretejidos. No es posible ver una división entre ellos hasta fundirse y hasta convertirse en un mismo ser, en una misma materia. De esta forma, ella instaura el flujo de autoconciencia como práctica discursiva. Para Pizarnik, la muerte y el silencio son entidades en sí misma y al mismo tiempo pertenencias virtuosas para esta voz poética. La elección por la muerte y por el silencio expresan para ella una condición de existencia, de actitud y de presencia ante la vida, ya que paradójicamente en un gran número de sus versos se inclinan hacia lo que se puede enunciar con palabras, concebiendo una anulación del lenguaje y un enmudecimiento ante una realidad que la circunda. Todos los aspectos perceptibles, el equilibrio entre la materia y el aura, la supiscacia frente al lenguaje, los declives y las negaciones, consolidaron en Alejandra Pizarnik una poesía existencial de la vivencia y de la práctica en la que vida y palabra convergen en una sola condición silenciosa, contemplativa. La poeta ocupa una particularidad por lo tácito, lo no dicho, lo que no se puede o no se pretende decir, lo que irremediablemente está allí para ella. Esa dualidad, esos márgenes, esas orillas entre la vida y la muerte que convergen en una misma Alejandra Pizarnik.
Bueno, muchas gracias. Ese es un textito muy breve. Y bueno, vamos si quieres a pasar a las preguntas, Mariel, Perdón, porque ¿te puedo decir una sola cosita que sí, me sí, quedó, sí. que te había comentado antes, que hemos realizado en el 2018 y se publicó en 2019 un trabajo sobre Alejandra acá con 12 poetas argentinos, de los cuales, bueno, algunos conoces, como Eda Sartori, Norma Starke, María Julia Drill, Cartolano, Donet, Mayol, Sergio Giorodivari, de cuál resultó este libro cuyo título es Alejanías, y cada autor comparte 10 poetas, 10 poemas, perdón, inspirados en la vida y la obra de Alejandra, y tiene una contratapa de Bon Bordelois en diálogo con Marco Silver, y dice algo muy breve que me olvidé de comentar. Les mando un saludo a todos los autores que están presentes. Se le oye la voz a Alejandra cuando delata tanta inequidad y tanto martirio. A Cicerón le cortaron la lengua, a Copérnico le arrancaron los ojos. Entonces, es Alejandra la que recupera para la poesía el obstinado destello de la luz. Es ella misma la que recuerda que tal vez no alcance la balsa de la poesía para rescatarnos del naufragio, pero que tampoco nadie puede olvidar su poder de contención y resistencia sobre la adversidad, la zozobra y la desesperación. Bueno, te pido disculpas por interrumpir con este libro, pero bueno, quería mandarle, ahora va a salir, vamos a empezar a trabajar este año en un segundo tomo, si podemos, también en Alejanías, que es un libro que concebimos como homenaje también. No, muy bien, muy bien. Adelante, adelante si esa es tu mesa. Bueno, dice, mejor que aquí, dice, bueno, María dice, hola, muy buenas tardes. María Liqueling, no sé dónde nos estén viendo. Victoria Sorora dice, hola, las veo desde Guatemala. Maribel Jiménez dice, buen día, felicidades al Museo de la Mujer y, bueno, a las ponentes. Adriana Corrión dice, saludos desde Chicago. Josefa Molina, saludos desde Canarias, en España. Lorena Aguilar, abrazos desde Chihuahua. Alcides Ferreira, maravilloso estar con ustedes. Saludos desde Brasil. María del Carmen Bastacini, acompaño desde Argentina. Yenisa Guisado dice saludos desde Perú. Y bueno, pregunta, Vero Osorio, ¿cuál sería una de sus mejores obras para empezar a conocerla? Bueno, gracias por la pregunta, gracias por compartir. Yo creo, bueno, yo hice digamos, un recorrido más bien en el tiempo temporal desde la primera obra, pero a mí la poesía me parece que comenzaría por El árbol de Diana, realmente. Es de una sutileza maravillosa, bueno, vos también recomendaste también un libro hace un ratito, así que bueno, en mi opinión, son de una sutileza increíble, increíbles esos poemas. Son también muy, muy, muy breves y muy delicados. Es un libro muy, muy bien logrado como contenido total del libro. Muy bien, dice Nina Mendoza, dice, qué bello es escucharte. Miel, riquísimo, dice. Carla Bernardino, gracias por esta conferencia. Alejandra Pizarnik es una poeta maravillosa. Saludos desde el Estado de México. María Magdalena Pascual, Alejandra, una lectura imprescindible. Mirta Venecia, la vida misma la escribía a Alejandra, así de intensa e inigualable su voz. Bueno, dice Jeep Yarry, poesía intensa, original, auténtica. Alejandra Pizarnik, de mis poetas favoritas, gracias por compartir su historia y su inigualable poesía. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz.
Bueno, otro comentario, dice Azucena Franco, excelentes presentaciones, gracias por acercarnos a esta alma tan sensible que transforma todo ese dolor, sorpresas, cuestionamientos, sufrimiento en una escritura tan creativa y bella. Bueno, siempre los invito a que nos hagan preguntas porque así podemos hacer más diálogo. Bueno, voy a leer aquí los que están con nosotros en la sesión. Muchas gracias por acompañarnos aquí en directo. Y bueno, dice... Queriendo Cintia ingresar, te aviso por si podrías, no sé cómo hacerlo yo desde acá. Ok. Bueno, a las chicas del museo, creo, sí, porque Cintia Burgos algo pasó con su internet, entonces si la pueden dejar entrar otra vez. Dice, bueno, saludos desde Guatemala también. Bueno, buenas tardes, un gusto. Aquí me voy moviendo el cursor. Bueno, saludos, saludos. Gracias por este espacio, dice Brenda Abril. Un abrazo, Miroslava. Dice, ¿ese libro del mito se encuentra en México? ¿Cuál es el título del libro, Mariel? Y así, a ver, lo podemos. El libro es Biografía de un mito, Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito, Cristina Piña y Patricia Venti. Es riquísimo el libro, muy importante, la verdad. Bueno, si quieres los comentarios que están en Face, ahí después lo puedes poner ahí para que todos o una fotito y ya buscarlo, ¿verdad? Porque sí, también es un libro que yo también dije, ay, qué joyas nos has enseñado el día de hoy. Y dice, bueno, ¿cómo se llama ese último poema de Pizarnik que acabas de leer? Es el 6 del árbol de Diana. Del libro, ¿cómo se llama ese que leíste? Creo que no tienen título en Árbol de Diana, no tienen título, me parece. Por eso no tiene título, tienen un número nada más. Si era del Árbol de Diana son solo números, así que no. Es la página 108. Yo tengo una edición a cargo de Ana Becquiu, que es su albacea, no sé, de Editorial Lumen. No sé cómo en México cómo se puede conseguir, pero puede ser que esté como ebook. Ella se desnuda en el paraíso, creo que es la que pregunta. Lo tengo en la página 108, que es el poema 6 de Árbol de Diana. Este libro es precioso, tiene un prólogo bellísimo de Octavio Paz, que la verdad que vale la pena también leer en algún momento, tener contacto con ese prólogo. Ellos fueron muy amigos, se apoyaron mutuamente. Ella cuando estuvo en París estuvo también con él. Así que, bueno, lo que tuvo Alejandra en su breve vida, que fue muy intensa, realmente por los años vividos, los contactos que tuvo, fue publicado, como vos mencionaste, en algunos grupos, el grupo Poesía Buenos Aires mencioné, pero también la revista Sur, que fue muy importante para toda Sudamérica. Así que bueno, dice que está en Busca Libre y en ebook el de Biografía de un mito. No sé, ahí alguien escribió. Entonces, bueno, dice sí, el poemario que se llama Los Trabajos y las Noches, exacto, es de 1965. Y bueno, dice saludos desde Monterrey, saludos desde Perú, saludos desde Argentina. Estuve en Chihuahua en 2009 con Azolapo. Dejé allí mi libro Almarío con poesía contra la violencia de género. América es mujer, dice. Bueno, ese poema lo amo. Gracias por compartirlo. Dice, soy paciente del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino y he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas y con 3 personas que he conversado, al igual que yo, sentimos mucho las palabras de Pizarnik. ¿No? Pues bueno, es un gusto que nos estés escuchando aquí hoy. Y bueno, sí, evidentemente yo creo que Alejandra eso tenía, ¿no? Creo que yo también conecto muchísimo con sus poemas, ¿no? Hay poemas que ¿quién escribía por ahí? Tenía otra cita, que era un huracán, ¿no? Que la obra poética de Pizarnik, que cuando lo lees es difícil no perder el equilibrio, ¿no? Es como un sismo, y es cierto. Bueno, dice Alma Andrea García, dice, gracias, me ha permitido
pensar con inteligencia una poética de sustitución al doble, escuchar por los caminos del espejo. Muchas gracias. Dice, pregunta abierta, me gusta, dice, cómo conciben que afecta a la cultura y pensamiento social actual el legado de Pizarnik? Me parece súper importante. Yo hice una mención acerca muy leve y superficial, no quiero ser superficial con estos temas porque son como muy importantes, pero estando en el Museo de la Mujer, me pareció importante mencionar esto de las etiquetas. Es una mujer que nació en el 36, donde nosotros, o sea, ahora hay etiqueta, nosotros decimos etiquetar a las personas en el sentido de encasillarlas, o la necesidad de ponerte en un casillero, así, sos surrealista, sos esto, sos mujer, sos lesbiana, sos bisexual, o sea, siempre esa necesidad de etiquetar que a veces hace muchísimo daño. Ella sufrió también porque, como muchas mujeres de su generación, no era obesa, pero era bastante gordita en una época que se utilizaba a la mujer muy delgada, era como estaba de moda, y ella padeció mucho esa incongruencia con la imagen corporal, y fue parte de su enfermedad, porque ella muy joven empezó a consumir anfetaminas para adelgazar, que en ese momento eran de venta libre. Muchísimas mujeres de su generación, inclusive un poco más jóvenes también, han pasado por la etapa del consumo de anfetaminas, que generan adicción y muchas enfermedades, dependencia, etc. Y ese fue el principio también de la adicción de ella. Esa angustia por el cuerpo, que a veces es normal en la adolescencia, en ciertos momentos en que se estructura el aparato psíquico, y bueno, ella en ese momento empezó a consumir anfetaminas porque el deseo de ella era verse delgada, muy delgada. Entonces, bueno, no se sentía, tenía como la hermana de ella, Miriam, eh, también era mujer muy, muy delgada, como en un ideal de imagen, ¿no? Y ella no se sentía como en comparación también. Bueno, eso es uno de los temas, pero no sé si resuelvo la pregunta, pero creo que en lo social es muy importante. Acá en la Argentina se está viviendo un momento importante para la mujer, también en el mundo, y bueno, esto también es un granito de arena, ver las consecuencias de la etiqueta, porque no solo era persecución por ser judía, por ser hija de inmigrantes, por su cuerpo, por un montón de situaciones que no la hacían feliz. Y bueno, ella tanto en la bebida como en las drogas se encontró como también consumía alucinógenos. Bueno, el libro de Piña es muy interesante porque también ahonda bastante en ciertos detalles de su vida a partir de los cuadernos. Comentarios de los cuadernos y las entrevistas que ella realizó. Es un trabajo de toda la vida, es admirable lo de Cristina Piña en este libro, porque la reedición creció un montón el libro, es otro libro casi, con todo lo que se incluyó. Por eso, la verdad que admiro mucho su trabajo. Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, dice Irma Fernández, saludos desde las altas montañas del estado de Veracruz. Gabriela Arroyo, gracias. María Elisavedra, bello trabajo el que han hecho. Bueno, por 3. Saludos desde Hidalgo, México. Saludos desde Oaxaca. Saludos desde Quintana Roo. Voy bajando y ya van a ganar los del Face. Dice Daniela Luna, creo que afecta en la importancia de la salud mental y que nadie debe guardarse las palabras. La importancia de la poesía, sobre todo porque Pizarnik abre una fuerte puerta hacia las mujeres y que continuemos escribiendo. Bueno, saludos desde Chilpancingo. Dice, muchas gracias por compartir maravillosa poesía y vida. Me gustaría saber si alguna de las cartas de Ivonne Bordeos para Alejandra. Saludos desde México. Mira, tendría que averiguar porque están en los diarios también y está la correspondencia. Creo que se ha publicado algo con respecto a las correspondencias.
Yo lo que cité de Ivonne eran textos, a su vez, de las entrevistas que hizo con Cristina Piña. Así que bueno, algunas cartas están, no todas, hay cartas que están, no se pueden publicar, por eso mencioné a Ana Becchiu, que es la albacea de ella. Hay mucho material que no quieren publicar, que no quieren darlo, que sea libre lectura por ahora. Bueno, tenemos muchas preguntas y ya el tiempo nos va, pero bueno, dice Yasmín, ¿tendrá algún poemario favorito? Y que ya comentó algo Mariel. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de sus diarios? Dice, ¿qué creen ustedes que se debía, a qué creen ustedes que se debía la profunda tristeza que alimentaba su obra? En Árbol de Diana, dice, ¿es una sola poesía todo el libro o cada uno es un poema? Que ya lo No, comentaste también, ¿verdad? Ajá. sí, Si son pocos. pudieran definir en una sola palabra la poesía de Pizarnik, ¿cómo la definirían? Yo diría la palabra libertad. Creo que es la palabra que ella utiliza en el texto que leí de la antología, donde habla de la poesía, y dice que la poesía, que para ella es la vida, tiene que estar, o sea, es un lugar absoluto de libertad. La poesía es un lugar absoluto de libertad para ella. Yo creo que libertad, ella sufrió mucho porque no podía ejercer la libertad en muchos momentos de su vida, ¿no? Estaba tenía que luchar mucho para que eso ocurra. Por eso el tema de la mujer. Bueno, muy bien. Dice, bueno, el tema que además no hemos tocado aquí de la relación o de la amistad, ¿no? Tan intensa que tuvo con Cortázar. Y que pregunta a alguien y después alguien pregunta que existe el rumor de que el personaje, la maga, fue inspirada en Alejandra. ¿Qué Eso lo opinas? niega. Cristina Piña lo niega. Dice que no fue tan así, incluso una coincidencia en el tiempo. Si ella en el libro entra en ese tema y lo niega, dice que para ella no está relacionado con la maga, ya estaba escrito cuando empieza la relación entre ellos, ya estaba escrito. Entonces no se corresponde temporalmente, digamos. Aunque pareciera que tuviera muchas cosas de ella. Si bien podría ser. No, yo también tomé Sí. un diplomado de todos los géneros literarios a través de la obra de Julio Cortázar en la UNAM y también no, el maestro nos dijo que no. Pero No, podría ser totalmente, pero no, hasta se piensa quién es la maga, se sabe, ¿no? Se sabe en realidad quién es la maga. claro, es que, bueno, tiene las características la maga que muchas poetas tienen. Muchas podrían ser la maga, creo. Bueno, y dice, ya última pregunta, dice, ¿qué opinas sobre el hecho de que solo una mujer tan intensa y atormentada pudo haber escrito líneas tan hermosas? ¿Se requiere todo ese dolor para ser tan excelsa? No creo que sea necesario todo ese dolor. Ella tuvo ese dolor porque fue su vida y lo encauzó en la poesía, como otras personas pueden causarlo en otra rama del arte, como la pintura, que también es una rama que ella incursionó. Podemos decir Van Gogh, podemos decir, hay manifestaciones del arte en con ciertas personas con algunas patologías. Acá hay un poeta que es Jacobo Fickman, que también estuvo neuropsiquiátrico y su poesía es impresionante, pero no hay que pasar por eso para escribir, creo que no es necesario. Es lo que a ella le tocó vivir. No sé si estás de acuerdo, Beatriz. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que cada poeta escribe pues desde su vida, desde su sentir, desde su propio sentir dentro de este mundo, ¿no? Y bueno, a Alejandra le tocó vivir eso. Y bueno, pues sí es maravillosa, pero pues no, yo no generaría de esa manera, ¿no? Tenemos No. escritoras que, bueno, eh, han pasado una vida terrible y su poesía es muy diferente. No sé, yo creo que dependería, ¿no?
Dice, bueno, a ver, aquí llegó, dice, Sí, preguntando por la maga, pero sí, siguen preguntando por la maga. Bueno, pero a ver, estamos hablando de Alejandra Pizarnik. Yo sé que se adoraron con Cortázar, pero hoy no vamos a hablar de Cortázar. Hoy es Poéticas de la Inteligencia. Vamos a hablar de estas grandes mujeres. Cuando yo empecé este ciclo, además siempre decía, ¿no? Que son mujeres que han pasado a la historia como la loca, como ¿no? La mujer transgresora, o como la esposa de, la hija de, o la amiga de. En este caso, Alejandra Pizarnik no es la amiga de Julio Cortázar. Alejandra Pizarnik es Alejandra Pizarnik, ¿no? que me encanta Cortázar, pero no es el caso. Bueno, muy bien. No sé qué opines, Mariela. no, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Sí, sí, sí. Hay otras poetas también muy interesantes dentro del círculo donde ella se movió, como Olga Orozco, o la poeta uruguaya, ahora no me sale, bueno, ya me voy a acordar el apellido. Hay varios poetas que están interesados, o sea, también son de la misma generación de ella, muy interesantes también, pero que Tuvo no, una amistad enorme con Silvina también. Divino Campo, exactamente. Sí, sí, muchísimas poetas. En el libro se menciona cantidad de autores. Estuvo, por ejemplo, Requeni, el doctor Requeni es un poeta todavía que está con nosotros. Tuve la oportunidad de leer en marzo junto a él en Buenos Aires. Fue su mejor amigo en la juventud y siguió teniendo correspondencia con ella toda la vida. Así que bueno, eran otros tiempos también, no como las redes sociales. Dice que hay círculos cerrados, bueno, eh, es un, era una época que la correspondencia llevaba un tiempo, ¿no? El tiempo que llevaba a escribir, que llegaba la carta. Yo como tengo 60 años, realmente viví toda esa época de la correspondencia de papel y de correo. Tenía también ese misterio diferente a un correo electrónico. Yes, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Ya mira, estaba, perdón por el tema del papel, también cuenta, hacía cosas con papel, cartitas con papel, era una faceta también de ella. Hay muchas cosas lindas, interesantes, ¿no? Disculpa la interrupción. no te preocupes. Dice, bueno, Verónica dice, Alejandra nos salvó a muchos de los venenos del mundo, de los bemoles, de lo que nos lastima. Su voz taciturna y sin prisa nos identifica, nos lleva a naufragar a un encuentro con nuestras vergüenzas, nuestras tristezas, nuestro pasado. La escritura de Alejandra seguirá vigente siempre, ¿no? Totalmente. Pues sí, lo que dicen, lo que decimos los poetas es eso, ¿no? Es lo que nombrar al mundo, lo que el mundo está sintiendo y cuando encuentras como cuando te identificas con lo que estás leyendo, ¿no? Creo que es ese acompañamiento. Bueno, pues tenemos muchísimos comentarios, les agradecemos mucho, pero ya estamos sobre el tiempo y si nos haces el favor de algunas preguntas que se quedan ahí colgadas, si las puedes contestar, pues sería maravilloso, querida Mariel. Y bueno, Facebook. si quieres decir algún comentario final, adelante. No, nada más que agradecer y felicitar al Museo de la Mujer otra vez por el trabajo inmenso que están haciendo. Es muy importante lo que están haciendo. En tiempos de pandemia se hizo más importante porque estábamos con más dificultades para encontrarnos y estos lugares de encuentro son fundamentales, son fundamentales. Y bueno, nada más que gracias. Gracias a ustedes, a todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, pues si me ayudan las chicas del museo para poner el diploma de Mariel, que dice, bueno, el reconocimiento, dice el Museo de la Mujer, otorga el presente reconocimiento a Mariel Monente por la impartición del tema Alejandra Pizarnik en el ciclo de conferencias virtuales La Poética de la Inteligencia,
4 de febrero del 2022 en la Ciudad de México. Y bueno, firma nuestra directora, la doctora Patricia Galeana, a quien también pues siempre agradecemos muchísimo pues todo el apoyo, todo el acompañamiento que nos da aquí en el museo. Pues listo, muchísimas gracias, gracias al Museo de la Mujer, a todas las compañeras que siempre nos ayudan,